Vamos a dejar que se inicie la grabación. Ya empezó. Chicos, vamos a ver hoy acerca de la composición de los seres vivos. Vamos a ver cuáles son las características de los organismos. Y vamos a hablar en contexto sobre las biomoléculas o los bioelementos, que es la constitución química de los componentes orgánicos. Para ello es necesario que nosotros entendamos que existen dos tipos de conformación química para ello: bioelementos o biomoléculas. Bioelementos los vamos a diferenciar en primarios y secundarios, que pueden ser entre los primarios carbono, hidrógeno y oxígeno, como todo hidrocarburo que habíamos estado trabajando, anexando nitrógeno, fósforo y azufre, necesarios para la síntesis de proteínas y aminoácidos. Secundarios van a ser cofactores como el calcio, el sodio, el cloro y el magnesio, que son bioelementos necesarios para el funcionamiento de una célula. En este caso, todo ser vivo que tenga la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir, va a requerir de ellos. Ahora bien, estos bioelementos van a dar origen a las biomoléculas. Las biomoléculas las vamos a dividir en dos categorías: orgánicas e inorgánicas. Orgánicas, como ya sabemos, que están basadas en una estructura de carbono, o inorgánicas, a partir de compuestos inorgánicos como lo es agua y sales minerales. Empezamos por los bioelementos primarios. Los bioelementos primarios van a ser aquellos bioelementos que forman parte de la materia prima. ¿Qué significa? Que los vamos a encontrar en todos los organismos vivos, sin importar que van a tener estos elementos. Y van a constituir al 98% de toda la materia viva. El más importante, y creo que ya deberían saber, es el carbono, por esta conformación de que puede formar esqueletos o puede formar cadenas largas de hidrocarburos. En esta cosa o en esta situación va a formar compuestos orgánicos. Debido a que tiene un bajo peso atómico, su elevada electronegatividad, los enlaces covalentes entre los átomos de carbono lo hacen muy estable. Esto ayuda a que forme enlaces covalentes con otras moléculas como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre, lo que permite que existan muchas funciones químicas de los compuestos orgánicos, como ya lo habíamos visto en los grupos funcionales o en los polímeros, que veíamos que simplemente el cambio o la conformación de esta molécula ayudaba a sintetizar nuevas moléculas, en este caso, diferentes propiedades para los organismos vivos. Después de ello tenemos al oxígeno, ese pequeño veneno que todos tenemos que estar tomando y que a la larga nos produce pues una muerte en 80, 90 años. ¿Por qué? Porque el oxígeno, debido a su alta electronegatividad, puede empezar a generar reacciones de oxidación, lo que produce el envejecimiento, en nuestro caso, el desarrollo del cuerpo. Es el elemento más abundante. En el peso del organismo se encuentran en estructuras de todos los compuestos orgánicos, es un agente oxidante al final del metabolismo, aerobio, y es el único de los elementos biogenéticos que se debe suministrarse de forma continua. Las moléculas orgánicas de oxígeno, especialmente las que contienen grupos alcohol, el grupo OH que ya hemos visto, son fuertemente polares. Ahora, igual necesitamos del hidrógeno. El hidrógeno es el átomo con los elementos más abundantes tanto en el organismo como en el universo. La oxidación del hidrógeno es la principal fuente de energía de los seres vivos. Extraemos un protón del hidrógeno para poder obtener energía. Esto a partir de los procesos de oxidación aeróbica que pueden depender del oxígeno, en donde el hidrógeno puede ser un ion cuando determina el pH, o un catión cuando es un protón o una forma energética. Para el nitrógeno, el fósforo y el azufre, por ejemplo, el nitrógeno tenemos principalmente como grupo el grupo amino, el grupo NH2, presente en todas las proteínas, ya que forma parte de los aminoácidos, que se hallan con bases a las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Otro es como el fósforo, que se halla principalmente como grupo fosfato, PO4, formado por parte de los nucleótidos. Además, forma enlaces ricos de energía que permite su fácil intercambio, el ATP. El ATP va a ser una molécula altamente cargada energéticamente a partir de 3 fosfatos. ¿Qué tiene que sean 3 fosfatos? Estamos hablando de que 3 fosfatos tiene como mínimo 4 oxígenos. 4 por 3 son 12. 12 oxígenos en una molécula. Suficiente capacidad electronegativa para producir metabolismo. Después tenemos el azufre.
Se halla como una coenzima que es la coenzima A y tiene diversas rutas metabólicas que ayudan al funcionamiento o a la síntesis de los polímeros orgánicos, que van a ser estas biomoléculas que vamos a ver a continuación. Dentro de los bioelementos secundarios está el calcio y el sodio. Por ejemplo, el calcio es el factor que desencadena la contracción muscular. Cuando ustedes tienen demasiado calcio en sangre, pueden generar que les dé un calambre. En cambio, si ustedes le meten potasio, el potasio va a hacer lo contrario del calcio. Va a ayudar a que la contracción... ¿Evitan los calambres? No evita los calambres, más bien ayuda a que se cancele la contracción muscular. Esto produce que a la larga tú puedas decir, ah, se me está dando el calambre. En ese momento te comes un platanito y enseguida tu cuerpo va a entrar a torrente sanguíneo el potasio va a empezar a ser absorbido por todas las tejido epitelial que rodea tu tracto digestivo y cuando llegue a sangre va a llegar al músculo y en el músculo donde lo ocupen lo va a absorber a partir de una presión osmótica y esto va a regular los niveles de sangre de las acciones hormonales y evitar la contracción o en este caso el calambre. En el caso del calcio, pues activamente contrae los músculos, se almacena en el retículo endoplasmático y en las mitocondrias y el calcio en sangre se regula igual por acción hormonal, así como el potasio. El sodio es el principal catión extracelular de los animales. Es importante en la regulación de la presión osmótica porque eso determina cuánta agua debe absorber la célula o cuánta agua no debe absorber. Va a depender la cantidad de sodio. Por eso cuando tú consumes mucho sodio, tus células dicen, no, hay mucho sodio, está dentro, mete todo el agua dentro de las células porque necesitamos regular la cantidad de sodio en la célula, lo que hace que ustedes se hinchen. Participa en la generación del potencial de membrana, que es el intercambio catiónico y aniónico de la membrana celular, ayuda a la conducción de los impulsos nerviosos y a otros fenómenos de excitabilidad celular, que va a ser la forma en la que nuestras células empiecen a reaccionar químicamente mediante los impulsos externos o los impulsos de células cercanas. El cloro es importante en los procesos de regulación osmótica, en el pH y los equilibrios hídricos y eléctricos de las células. También tiene un efecto notable en la actividad de algunas enzimas como la amilasa. El magnesio es una forma parte de las moléculas, por ejemplo, de la clorofila, que actúa como un catalizador en las enzimas y en muchas reacciones metabólicas. Para las biomoléculas inorgánicas podemos tener las más importantes, el agua. Son aquellas que no tienen elementos de carbono en su estructura o bien se encuentran en baja proporción. Corresponden al agua y a las sales minerales y algunos gases. El agua, todos sabemos. 1. Es un compuesto líquido más importante para los seres vivos. Es el disolvente universal. Es el medio de transporte de todas las sustancias, interviene en las reacciones químicas y mantiene constante la temperatura corporal debido a su capacidad calorífica. La cantidad de agua varía entre diferentes organismos y aquí tenemos una imagen comparativa de cada uno de ellos. Por ejemplo, las medusas son 95% agua, las lombrices de tierra 83%, el hombre 70% agua, las semillas 20% agua y los pinos 47% agua. ¿Por qué? Porque va a depender las actividades metabólicas y el lugar en donde se encuentren, la cantidad de humedad que tenga cada una de las células y en todo, cada uno de los organismos. Las sales minerales. Por ejemplo, las sales minerales son las moléculas inorgánicas que aportan a todos los seres vivos las cantidades variables y no son superiores al 5%. Por ejemplo, cromo, magnesio, calcio, hierro, sodio, selenio, cobre, flúor, cobalto, bueno, infinidad de sales minerales que podemos tener. Los seres vivos pueden encontrarse en forma sólida o disuelta. Las sales minerales sin disolver forman parte de las estructuras sólidas como los huesos, las conchas y cumplen como una función de protección o de sostén. Las sales minerales disueltas, que son las que van a estar en una solución acuosa, presentan en moléculas asociadas formando iones como el ion sodio, el catión potasio, el anión cloruros o los carbonatos como el CO3. Estos iones mantienen el grado de salinidad dentro del organismo e intervienen en las funciones específicas de la transmisión del impulso nervioso o la contracción muscular. Como se los había comentado, ayudan a la función de todas las demás células o a darles una propiedad o una función a cada tejido. Y después viene ya lo más importante. Ya conociendo cuáles son los elementos químicos que tenemos, conociendo los polímeros, conociendo los grupos funcionales, conociendo los compuestos orgánicos, ahora tenemos que ver cuáles son las biomoléculas orgánicas de importancia biológica que nos van a dar utilidad
a la célula. En este caso van a ser las moléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos, constituidas por uno o varios átomos de carbono. Y aquí nosotros podemos ver diferentes moléculas orgánicas. Por ejemplo, este parece un lípido, aquí es un grupo, son dos anillos cíclicos, y aquí este es un fosfolípido. El primero, el más importante, la glucosa, los glúcidos, las azúcares, constituyen la fuente principal de energía para todas las células, forman estructuras en los seres vivos, están presentes entre las biomoléculas más complejas y como los ácidos nucleicos. Los glúcidos son sencillos y pueden ser monosacáridos, entonces son polímeros que pueden estar conformados por diferentes monómeros. Los monómeros principales van a ser los monosacáridos, como la glucosa, que es la principal fuente energética de los seres vivos, la ribosa, la desoxirribosa, que los ocupamos en los ácidos nucleicos, y que están unidos estos monómeros a través de un enlace glucosídico, que va a ser la unión de dos monómeros o dos glúcidos unidos a partir del carbono 3 y el carbono 5, o el carbono 3 y el carbono 6, de estas moléculas. Cuando empezamos a ver cómo se empiezan a polimerizar cada uno de los elementos, podemos empezar a formar diferentes polisacáridos. Ya no son polímeros, o sea, sí son polímeros, pero les damos el nombre de polisacáridos porque son moléculas orgánicas de importancia biológica. Uno de ellos es el almidón en las plantas, el glucógeno en los animales, nosotros, y son polímeros constituidos por miles de unidades de glucosa que se superponen y son importantes en las reservas de este monómero para los organismos. Los almidones son una fuente de almacenamiento energético. Para los animales como los humanos, nosotros ocupamos el glucógeno, que es algo que el hígado va a ayudar a sintetizar para formar triglicéridos o triacilgliceroles o fuentes energéticas a partir de la glucosa. Entonces, la glucosa la podemos sintetizar o podemos polimerizarla en azúcar, en glucógeno o en grasas. Esto mediante los diferentes ciclos de Krebs que podemos tener en las células. Otro polisacárido puede ser la celulosa, que está formada por largas cadenas de glucosa, pero es el componente fundamental en las paredes de la célula vegetal, lo que da origen al papel. Entonces, entre el azúcar y el papel, la única diferencia es la estructura molecular que adaptó dependiendo de los enlaces glucosídicos que tiene. Los lípidos. Los lípidos pueden ser de carbono, hidrógeno y oxígeno, algunos con fósforo y nitrógeno. Son insolubles en agua, solubles en disolventes orgánicos y tienen un brillo característico de las grasas. Todos podemos saber cuando algo es grasoso porque decimos si es grasoso es sabroso y si es sabroso es engordoso. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Claro, profe. Comer poquito y engordar mucho. Los ejemplos de los lípidos van a ser las grasas o los triglicéridos, que están formados por la unión de la glicerina y los ácidos grasos, que suponen un importante almacén de reserva en la energía de los seres vivos. Permítanme tantito, dejen cierro algo. Listo. Otros lípidos como los fosfolípidos trabajan en membranas celulares y cada uno de ellos pueden ser, por ejemplo, los esteroides, los lípidos complejos que incluyen al colesterol, los que tienen consistencia membranosa celular, la vitamina D que ayuda a la regulación del metabolismo del calcio y la fijación del mismo, u hormonas sexuales como la testosterona y la progesterona, el estrógeno y el estradiol. Simplemente son componentes orgánicos a partir de esta molécula. Las proteínas van a estar constituidas por unidades básicas llamadas aminoácidos, que existen y cambian de forma específica y dan lugar a proteínas concretas. Grandes moléculas con funciones variables e importantes procesos vitales. Forman estructura, movimiento, función inmunológica, función hormonal, función digestiva y transporte de nutrientes. Por ejemplo, estructural como el colágeno en el calcio, lo que da la rigidez a nuestros huesos. La actina y la miosina, otro tipo de proteínas que tienen una función de movimiento, de contracción muscular. Las células defensivas del sistema inmunológico o las hormonas de crecimiento y las hormonas sexuales en función hormonal. Tienen funciones digestivas, porque pueden ser enzimas digestivas que ayuden a degradar o romper moléculas, o simplemente para capturar y transportar a través del torrente sanguíneo estos elementos. Forman o controlan la actividad metabólica de las células. Insulina, que regula los niveles de glucosa en sangre, la hemoglobina, que transporta el oxígeno a las células, enzimas, que van a ser digestivas o que ayuden a catalizar las reacciones biológicas, otras como los anticuerpos, que son responsables de la defensa contra los organismos,
Estructural, como les había dicho, en la formación de colágeno para la piel, para los huesos, la queratina para el pelo. Igual hay grandes moléculas con estas funciones y que estas son de las más importantes a nivel orgánico porque, uno, vamos a ver que existen el ADN y el ARN, que son polímeros a partir de bases nitrogenadas que dan origen a la formación de proteínas y que son los lípidos y los carbohidratos los que van a dar energía para que se sinteticen estas proteínas. Entonces, si vemos a la célula como una pequeña fábrica, la materia prima van a ser proteínas, lípidos y todos los bioelementos. Estos van a darnos energía y los restantes de la estructura de carbono nos van a ayudar a sintetizar estas proteínas que van a tener diferentes configuraciones, conformaciones estructurales en 3D que nos van a dar la diferencia entre las proteínas del cabello o las proteínas de la piel. 1. Los ácidos nucleicos, los más importantes a nivel biológico. Estos, caracterizados por tener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, tienen un esquema básico. Un grupo fosfato, que es un grupo de fósforo unido a 3 moléculas de oxígeno. Una desoxirribosa, que es una glucosa de 5 carbonos con un grupo metilo y una base nitrogenada. Esta base nitrogenada simplemente va a ser la característica que nos va a dar la información genética. Estas pueden ser purinas o pirimidinas. Los grandes polímeros formados por estas bases nitrogenadas van a ser los ácidos desoxirribonucleótidos o el ácido ribonucleico. El monómero base va a ser los nucleótidos. El ADN va a ser la molécula que almacene toda la información genética de los organismos y el ARN la que regule estas funciones. Va a ser el material genético que salga de la célula y que mande como un mensaje. Implicado esto para la síntesis de proteínas o aminoácidos necesarios para las funciones metabólicas. En clasificación, nosotros tenemos que entender una clasificación muy sencilla. Las moléculas o las biomoléculas van a ser glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los glúcidos van a ser monosacáridos, oligosacáridos o polisacáridos, asumiendo que son monómeros, dímeros o polímeros. Los monómeros van a ser glucosa, dextrosa, fructosa y galactosa. Los oligosacáridos van a ser cuando del mismo tipo de monosacárido se junta para formar otra molécula. Por ejemplo, 2 glucosas nos dan una sacarosa, 2 fructosas nos dan una maltosa, 2 galactosas nos dan una lactosa. Simplemente la polimerización de estos 2 monómeros nos dan estos oligosacáridos. Y los polisacáridos ya pueden ser la unión de 2 o más moléculas o monómeros y no tienen que ser del mismo tipo, como habíamos visto, el almidón, la celulosa, que son polímeros muy grandes. Entre los lípidos tenemos 2, los lípidos simples y los lípidos compuestos. Dentro de las proteínas vamos a tener proteínas simples, albúmina, globulinas, histonas, escleroproteínas, que van a ser parte fundamental de la síntesis de ADN, el DRN o la protección de la célula, y ya proteínas más complejas, como las nucleoproteínas, las mucoproteínas, las fosfoproteínas, las enzimas, que ya van a dar funciones biológicas e incluso estructurales a un organismo. Por último, tenemos a los ácidos nucleicos, que van a tener una base nitrogenada, que significa que tiene grandes cantidades de nitrógeno, fósforo y su estructura de carbono. Estas, debido a que recuerden que van a tener un grupo fosfato, un grupo azúcar y su base nitrogenada o esa cantidad, esa molécula que puede tener grandes cantidades de nitrógeno. Usualmente tenemos de 2 tipos, pirimidinas y purinas. Y estos nos van a dar al ADN o al ARN. Hasta ahorita, ¿alguna duda sobre las moléculas? ¿Las biomoléculas? No. Ok. Vamos a compartir la siguiente pantalla. Entonces, vamos a ver lo que es la biología celular y molecular.
Para ello es necesario que nosotros entendamos que ya vimos las biomoléculas. Tenemos que ver cómo se organizan las características del material genético, desde ADN viral, ADN bacteriano, elementos génicos, genoma y ADN de los organelos, la transcripción y la función y estructura celular. Esto ya es más de biología, nos vamos a quedar en la primera parte. Primero, las macromoléculas. Como ya habíamos visto, las macromoléculas las podemos dividir en la organización de un organismo a partir de lo más grande del organismo y lo más pequeño, esta agrupación de moléculas que van a dar supramoléculas o macromoléculas. Todas dijimos que estaban a bases de carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno, CHOMPs, que son los compuestos químicos complejos de todas las células o todos los organismos. Las macromoléculas vamos a tener proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Y el polímero de los que obtenemos es las proteínas salen de los aminoácidos, los ácidos nucleicos salen de los nucleótidos, los carbohidratos o los glúcidos salen de las azúcares y los lípidos de los ácidos grasos, adquiridos de las células directamente por los nutrientes sintetizados enzimáticamente a partir de las sustancias más simples que estamos consumiendo. Los polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, que van a ser los carbohidratos, los vamos a agrupar como carbohidratos de función estructural o de almacenamiento de carbono o de energía. Los simples, como habíamos visto, van a ser los monosacáridos, que no podemos convertir por hidrólisis, simplemente no los podemos romper porque son los más pequeños, y los complejos ya van a ser los oligosacáridos y los polisacáridos, como habíamos visto, que era cuando se unían estas moléculas. En el caso de los monosacáridos tenemos a las aldosas, que son las hexosas, o las cetohexosas, que simplemente vamos a ver la posición del grupo cetona, el grupo COH de la molécula. Dentro de los oligosacáridos tenemos ejemplos como la sacarosa, la lactosa y la maltosa, ocupadas comúnmente, por ejemplo, para las leches lactosada ocupa maltosa en lugar de meterles lactosa, porque es más sencillo romper la maltosa que la lactosa. Tenemos otros que son los trisacáridos, tetra y pentasacáridos, como la estaquiosa, la verbacosa o la rafinosa, que son ocupadas en las células de las plantas o en las células de algunas bacterias. Los polisacáridos, que ya van a ser almidones, glucógeno y celulosas, que habíamos explicado anteriormente, o las pectinas, que son las encargadas en la cristalización o en la agrupación, acumulación de las mermeladas, lo que hace que se vuelvan sólidas. Dentro de los monosacáridos es importante entender que sus propiedades van a ser insolubles al etanol y al éter, van a ser solubles al agua y soluciones dulces, tienen un sabor dulce, tienen cristales que se descomponen cerca del punto de fusión, entonces se pueden caramelizar fácilmente, como lo es la glucosa, la fructosa y las pentosas. Todos hemos en algún momento puesto a calentar azúcar con un poquito de agua para formar un almíbar y se terminaron formando un caramelo súper duro por la cristalización de los mismos. Ahora, ¿cómo se unen estos enlaces? ¿O cómo se unen estas moléculas? Debido al enlace glicosídico que les había comentado, que es la unión de los grupos ROH. ¿Se acuerdan que el grupo alcohol era muy importante? Pues este grupo ROH forma un grupo o un producto, un éter. Este éter es la representación covalente de dos monosacáridos o dos oligosacáridos para formar oligosacáridos o polisacáridos. El resultante de estas combinaciones va a ser que el carbonos alfa y beta del azúcar en diversos grupos OH se puedan empezar a unir, usualmente el carbono 3 y el carbono 6, o el carbono 2 y el carbono 5. Por ejemplo, aquí tenemos el carbono 1 y el carbono 4 unidos, aquí tenemos la molécula de OH, la molécula de OH se rompe, obtenemos una molécula de H2O y un oxígeno se queda para unir estas dos moléculas en formando un éter. Carbono, oxígeno, carbono, formamos un éter. A este enlace le llamamos enlace glucosídico. Y puede tener diferentes conformaciones. A veces las azúcares van a cambiar simplemente por cómo se conformó su enlace. Si era un enlace cis o un enlace trans. Entonces vamos a ver si hay un enlace alfa o un enlace beta. Aquí la única diferencia es cómo está posicionado el enlace y en dónde se colocó. Los disacáridos van a ser moléculas compuestas por dos azúcares unidas mediante los enlaces glicosídicos.
que es lo que habíamos visto. Pueden ser homogéneas o heterogéneas, como les había dicho anteriormente, que puedan ser dos glucosas unidas, una glucosa más una glucosa, o tal vez una fructosa con una glucosa para formar una lactosa, una maltosa más una glucosa para formar una lactosa, y bueno, empezamos a ver que pueden ser variadas, hetero, o homogéneas, homo. Dentro de los polisacáridos de importancia, simplemente cabe rescatar que son la quitina, el almidón, los glucógenos, por ejemplo, la quitina ocupada en el exoesqueleto de todos los artrópodos, el almidón como la fuente de almacenamiento de las plantas, el glucógeno como la fuente energética de almacenamiento en el hígado o del ser humano, los heteropolisacáridos y las glicoproteínas que ayudan a la síntesis del sistema inmunológico. Por ejemplo, las glicoproteínas son algo importante en el coronavirus porque son unas formas en las que se señaliza a la célula y entra a la célula. Entonces, si nosotros logramos eliminar esas glicoproteínas o detectar esas glicoproteínas como algo malo, podemos hacer que el COVID, o así funciona el COVID, para que no te enfermes tanto. Lo que haces es ayudarle a tu cuerpo a entender estas señales que van a entrar. Entonces, estudiar este tipo de moléculas nos ayuda a entender cómo funcionan los diferentes organismos. En este caso, un caso muy particular y un ejemplo muy viable es cómo podemos ver las señales de la membrana de COVID con la membrana celular del humano. ¿Qué funciones van a tener? Van a ser fuentes de energía, pueden formar glicolípidos, que van a ser moléculas de glucosa y lípidos. Están usualmente en la superficie externa de la célula. Pueden formar glicoproteínas, que van a ser moléculas proteicas con moléculas de glucosa unidas para señalizar igual la célula. Forman la mucosidad de los tractos respiratorio y digestivo, todo lo que rodea. Y los carbohidratos son componentes dominantes y promueven la adhesión celular. Dentro de los lípidos, vamos a ver que pueden ser estructurales, energéticos, reserva de agua, producción de calor, recubrimiento, información catalítica, como vitaminas y hormonas. En la célula las vamos a ver muy sencillamente. La célula está hecha de una doble capa lipídica de fosfolípidos, que va a ser una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, una que le guste el agua y otra que no le guste el agua. Cuando lleguen a biología van a entender cómo se da el proceso de la formación de la primera célula a partir de las micelas que se forman por las moléculas de los fosfolípidos. Ahorita ustedes con que entiendan que se da energéticamente, por ejemplo, con los triacilgliceroles, que son los de efecto tardío o diferido, la glucosa llega, te da energía, te pone al 100 y de repente han visto cómo a los chicos o a los niños pequeños les da el bajón y se ponen como crudos, como que porque se deshidrata, su cuerpo se satura de azúcar, se acaba la energía y ya no sabe qué hacer. Cuando se acaba esa energía de la glucosa, entran las grasas y entonces empezamos a romper las grasas que son aún más complejas, son aún más grandes las moléculas y estas moléculas nos van a ayudar a ir obteniendo energía lentamente. Entonces tenemos energía rápida, los azúcares, energía lenta, las grasas, los triacilgliceroles. En reserva de agua, por ejemplo, la combustión aeróbica de los lípidos produce una gran cantidad de agua, agua metabólica, agua que vamos a ocupar para el metabolismo, no es como que nos quite la sed. Así, la combustión de un mol de ácido palmítico puede producir 146 moles de agua. ¿Qué significa? Que a partir de un mol de aceite podemos obtener 146 moles de agua que vamos a ocupar para mantener hidratados las células, aunque no tengamos agua. Esto es lo que hacen las jorobas de los camellos. Tienen grandes cantidades de grasa, no de agua. Esta grasa, cuando empieza a quemarse, empieza a liberar por combustión aeróbica grandes cantidades de moléculas de agua que va a ocupar el cuerpo para mantener hidratado y poder tolerar las altas temperaturas. Producción de calor, por ejemplo, existen dos tipos de grasas. Tenemos la grasa parda o marrón y la grasa amarilla. La grasa amarilla es esa lonjita que todos tenemos o que algunos tenemos, que es lo que dicen, es que estoy gordito. Ok. Y la grasa marrón es esta que está constantemente haciendo una fosforilación oxidativa, se está quemando, está constantemente quemando, lo que no produce energía, pero sí produce grandes cantidades de calor. Los organismos que invernan almacenan grandes cantidades de grasa y la grasa parda dentro de su cuerpo empieza a quemar esta grasa para producir calor y mantener las características metabólicas basales, muy bajitas, pero suficiente como para no morir de frío. Información y catálisis va a ser cuando, por ejemplo, las grasas pueden funcionar para que el sistema endocrino, el sistema por donde todas nuestras células empiezan a comunicar una por una, manden la señal, llega a torrente sanguíneo, la célula captura y dice, hey, me acaban de mandar esta señal del hipotálamo y entonces, por favor,
deja de producir esto porque esto está haciéndonos daño. O empieza a producir esto porque nos faltan ribosomas, nos faltan mitocondrias, nos faltan células, nos faltan proteínas. Empiezas a sintetizarlas. Y entonces tu cuerpo va a empezar a sintetizar grandes cantidades de para poder sopesar o cambiar las cantidades que te pida el cuerpo. O catalíticas, que van a ayudar a las reacciones químicas sin intervenir directamente en la reacción, como ya habíamos visto en los catalizadores. Estos van a ser la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K, la vitamina D, que ayudan a la absorción o la retención de calcio, la activación de la melanina, la formación o la síntesis de proteínas. ¿Qué estructura van a tener los lípidos? Pues los lípidos van a tener estructuras muy comunes, que van a ser una larga cadena radical, o sea, una cadena larga de carbonos, con un grupo COH, un ácido carboxílico. Aquí vamos a tener una clasificación de la estructura química de los lípidos, que puede ser simples, compuestos y derivadas. Simples, grasas y aceites. Compuestos, fosfolípidos y glucolípidos. Y derivados, colesterol, vitaminas. Los simples están ubicados entre los ácidos grasos y un alcohol. Los compuestos tienen una parte lipídica y una parte no lipídica, que puede ser fosfolípidos o glucolípidos. Creo que hay glucoproteínas, hay lipoproteínas o lipoproteínas. Entonces son lípidos unidos a otra biomolécula. Y los derivados simplemente son el cambio conformacional, el cambio estructural de los compuestos, de los lípidos compuestos o simples para una función de señalización o de información catalítica. Los ácidos grasos vamos a ubicar el grupo carboxilo, el grupo metilo y que van a tener una gran cadena o un esqueleto de carbonos. Tenemos aquí nuestro grupo carboxilo, nuestro ácido carboxílico, nuestro grupo metilo, CH3, y nuestra larga cadena de carbonos, que van a ser nuestros polímeros de más de 2 carbonos. En este grupo, a esto lo vamos a llamar un grupo acetilo. Los ácidos grasos vamos a decir que, como los vimos en los polímeros, puede haber polímeros saturados o polímeros insaturados. Los polímeros saturados van a ser estos que se encuentran llenos de cadenas de hidrógeno. Estos que van a estar saturados por hidrógeno son muy difíciles de romper porque no sabes dónde puedes romper porque está muy estable el enlace covalente. A diferencia de los insaturados, que son los ácidos linoleico, todo lo que son aceite capullo, aceite de oliva y todos que te dicen que son muy buenos si te los comes, recuerden, crudos, porque cuando los cocinas, calientas la molécula, rompes ese doble enlace y se satura con un grupo hidrógeno, lo que vuelve que tu aceite insaturado, que era súper bueno para tu salud, se vuelve un aceite saturado que no sirve para nada más que para seguir formando colesterol. Que igual el colesterol no es malo, hay colesterol bueno y colesterol malo. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué se debería usar para cocinar si no es ese aceite? Sin aceite. Hace 100 años, no sé, antes de que el aceite estuviera altamente promovido por las empresas, se cocinaba todo asado, literalmente se metía al fuego, se tatemaba, se asaba, y las grandes cantidades de hollín que se formaba igual ayudaba a la retención o a la ¿cómo se dice? A la neutralización de ciertas moléculas del cuerpo. Entonces, técnicamente no podríamos nosotros comer sin aceite, comiendo solamente las grasas de origen animal que vienen en los alimentos como en la carne o algunas grasas de origen vegetal que vienen en los vegetales, sin necesidad de añadirle otras grasas. Entonces, ¿es malo cocinar ese aceite? Someterlo a altas temperaturas. Es malo someterlo a altas temperaturas porque produces una saturación de la molécula. Lo que haces es romper los enlaces dobles que son de fácil captación energética, se rompen y como no pueden mantenerse rotos mucho tiempo porque el átomo de carbono va a decir, hey, me falta un hidrógeno, va a pegarse un hidrógeno o va a pegarse cualquier molécula y va a saturarlo, lo que va a hacer que cuando entra al cuerpo y lo quieras empezar a romper o desdoblar, va a tardarse más y entonces se va a producir otras moléculas que van a ser un poco más difíciles de romper, lo que forma al final, a la larga, que tu metabolismo empiece a dañarse o a hacerse más lento. Otros que vamos a ver. Porque había dicho que era bueno comerlo, pero así frío. Porque crudo. si te lo comes crudo, tú estás consumiendo estos enlaces dobles, tal cual, y entonces cuando entran a tu cuerpo, el cuerpo va a decir, hey, aquí está fácil de romper. Van a empezar a romper en esos y van a obtener las moléculas que les van a dar energía,
y entonces va a ser de mejor asimilación. Vas a promover una asimilación más rápida de esta grasa, a diferencia de que lo hubieras saturado, y entonces vas a tener un proceso más largo en este proceso de obtención energética o de reservas energéticas, que va a depender de qué fase del metabolismo se encuentra tu cuerpo. Estos temas los veríamos más a detalle en biología para entender cómo funciona cada uno de los ácidos grasos o de los lípidos ya a nivel celular. Ahorita solo estamos viendo la química que existe de estas biomoléculas. ¿Hasta ahorita alguna duda? No, profesor. Continuamos. Otro que tenemos van a ser los fosfolípidos. Los fosfolípidos van a ser estos lípidos compuestos, uno con sus colas hidrofóbicas de dos ácidos grasos, formando glicerol, y la cabeza hidrofílica, la parte de arribita, la bolita, que va a ser afín al agua. Estos, cuando están en una doble capa lipídica, hacen que sean permeables y que solamente ciertas moléculas puedan pasar a través de ellas. Tenemos un grupo de nitrógeno, el grupo de fosfato y los gliceroles, que van a ser los ácidos grasos que van a formar estas colitas que vemos en la célula. Un ejemplo de los lípidos derivados puede ser el colesterol, que se derivan del cortisol, la progesterona, los estrógenos, la testosterona y los ácidos biliares, que son requeridos para el funcionamiento del sistema nervioso, del componente de la membrana celular, y solo en animales, pero que son necesarios y de uso importante. Entonces, por eso es que nosotros tenemos colesterol bueno y colesterol malo. Colesterol bueno, que nos va a ayudar a sintetizar las hormonas, como puede ser la testosterona, la progesterona en hombres y mujeres, las sales biliares para los ácidos biliares para el correcto funcionamiento del intestino, los señalizadores de membrana del sistema nervioso central. Y entonces, aquí nosotros igual podríamos clasificar a las grasas en si hacen jabón o no hacen jabón. Por ejemplo, cuando toda una grasa le pones hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, hidróxido de magnesio, hidróxidos, bases fuertes, estos ésteres forman ácidos grasos saponificables o insaponificables. ¿Forman jabón o no forman jabón? Los que forman jabón son las grasas, aceites, ceras y fosfolípidos. Entonces, si yo ocupo hidróxido de sodio, puedo disolver las grasas, lo que haría jabón. Lo que después, si yo quisiera disolver un cuerpo, sé que tendría que disolver primero los compuestos orgánicos y después los compuestos inorgánicos. Y los insaponificables, que son esteroles, hidrocarburos, pigmentos, prostaglandinas, estos no se van a saponificar, no van a formar jabón. Igual los podemos clasificar en que si son polares o apolares, y aquí va a ser dependiendo hacia dónde se oriente la molécula. Si se orienta electronegativamente con dos cargas, una positiva y una negativa, que es muy fácil de ver, que es lo que vuelve hidrofílica y hidrofóbica las moléculas, o que son apolares, que usualmente están asociadas a otra molécula y que no se orientan en una fase acuosa, no se orientan, simplemente se disuelven. Dentro de los lípidos compuestos vamos a ver ejemplos como los fosfatilgliceroles, las esfingomielinas, los cerebrósidos, los gangliósidos, que son importantes en el cerebro porque son las células promotoras de todo el funcionamiento cerebral. Y otros como los fosfatilgliceroles, los ácidos fosfatídicos, la fosfatildicolina, que es la lecitina, o la cefalina, que es la fosfatiletanolamina, que simplemente son diferentes tipos de lípidos compuestos a partir de dos biomoléculas diferentes, que pueden ser lipoproteínas, glucolípidos, glicoproteínas, glucolípidos y y fosfolípidos. Y después vamos a tener a las proteínas. Hasta aquí. ¿Alguna duda? No, profesor. No.